¿Qué tal? Video tutorial número 34 del curso en el que seguimos con la creación de nuestra aplicación para la Windows Store. Terminábamos la anterior dejando los valores para añadir unos cuantos bloques de texto usados como etiquetas para ordenar el formulario. Aquí lo vemos ahora un poco más avanzado. Hemos añadido debajo de cada uno de estos bloques de texto tres cajas de entrada de texto y un combo box para cursos. Se trata una vez más del uso de controles que sigue haciéndose prácticamente igual que en anteriores versiones de Visual Studio, así que no creo que tenga mucho sentido verlos ahora en detalle. Como siempre, puedes acceder al código de la aplicación para aclarar dudas y ver su contenido tanto en el código YAML como en el panel de propiedades. El código para todos estos controles es muy similar y muy sencillo. Lo único que puede que tenga algo más, no de complejidad, pero que es un poco más amplio, es el combo box, en el que, como vemos, para cada uno de los ítems que va a tener la lista desplegable, cuando pulsemos en el triángulo, los tenemos que incluir aquí como combo box ítem. Como vemos, hemos añadido 4, podríamos modificarlo del modo que quisiéramos, desde luego. Y terminamos nuestro formulario con otros dos bloques de texto y con otras dos cajas de texto para el email y el teléfono. De nuevo, el modo de organizar y estructurar los distintos controles dentro del grid es totalmente configurable de modo visual. Podemos moverlos, localizarlos, algo que no cambia prácticamente de versiones anteriores de Visual Studio, así que tampoco creo que tenga mucho sentido pararnos ahora en verlo. Vamos a ver la interface tal como está ahora en funcionamiento. Pulsamos en Start Debugging para que se abra nuestra aplicación y aquí la tenemos. Podemos escribir los distintos campos de texto la información que queramos. El combo box podemos también, como vemos, mostrar la información, pero de momento esta información no hace absolutamente nada con ella. Si colocamos el cursor en la esquina superior izquierda, observa cómo aquí aparece el Visual Studio que está ejecutando ahora en segundo plano. Si pulsamos sobre él, observa cómo podemos dividir la pantalla para que se nos muestre aquí Visual Studio. Y aquí esta es una de las funcionalidades que tiene la interface de Windows 8, que recuerda que intenta aunar su funcionamiento tanto para dispositivos de escritorio como móviles, tabletas, etcétera. Es la gran apuesta y el interés que tiene. Pero observa como de momento, cuando llevamos a cabo esta modificación, que podemos seguir reduciendo. De momento no tenemos una interface responsiva. Observa como ahora aquí aparecerán unos cursos online encima del otro. Si lo modificamos y hacemos que ocupe más, se veía antes aquí. Si lo reducimos, apellidos puede aparecer, por ejemplo, también. Aquí lo tenemos ahora, que aparece debajo. Así que, por lo tanto, de momento tenemos una interface de lo que podemos denominar clásica, pero que no se adapta a lo que se denomina en la actualidad adaptative o responsive, que es que sea capaz de readaptarse, amoldarse cuando cambia el tamaño de la pantalla. Para que pueda hacerse este uso de la pantalla, como vemos aquí, tenemos que tener una resolución que sea de al menos 1366 por 768 píxeles. Si no es así, no podríamos hacerlo. Si tienes una pantalla que te use una resolución menor, entonces puedes utilizar el simulador con el que cuenta Visual Studio para simular una determinada resolución en pantalla.
vimos en anteriores videotutoriales cómo usar el simulador y volveremos a verlo en algún momento porque es interesante contar con él desde luego. Una vez que tenemos claro esta falta de adaptación de la interface a la modificación de las resoluciones, vamos a parar la depuración y volvemos a Visual Studio. Lo extendemos de nuevo a toda la pantalla. Esto no es solo un curso del uso de Windows 8, pero seguro que ya sabes que en cualquier momento cuando tienes otras aplicaciones en segundo plano que están ejecutando, poniendo el cursor, o si es en una tablet, con el dedo en la esquina superior izquierda, aquí aparece la lista y te puedes mover por ella y pulsando haces que pasen a estar en primer plano. A lo que veíamos hace un momento de la incapacidad para adaptarse a distintas resoluciones, hay que añadir que, tal como está hecha ahora, la aplicación parte de considerar que va a ser vista en una orientación de lo que se le llama landscape o paisaje, de este modo horizontal. Si se está utilizando una tablet o se está utilizando un smartphone que soporta diferentes orientaciones, si el usuario rota el dispositivo para pasar a lo que se denomina el modo retrato portrait, pues entonces se vería también realmente de un modo desastroso. Ya vimos en videotutoriales anteriores cómo usar el simulador con el que cuenta Visual Studio. Por defecto, debajo del menú Debug, aquí está, como vemos, podemos empezar con este botón, la depuración, y lo hace en la máquina local. Aquí podemos modificarlo y señalamos, marcamos simulador, y ahora la depuración, en lugar de hacerse a pantalla completa en nuestro ordenador, se hará en el simulador. Una vez hecho, si ahora volvemos a pulsar para que se ejecute nuestra aplicación, se lleva a cabo el proceso, pero se ejecuta en el simulador, que como vemos aquí se está abriendo. Y aquí tenemos nuestra aplicación en el simulador. En la posición en la que estamos ahora, en el borde derecho del simulador, aparece una serie de barras de herramientas, que es la que nos permiten trabajar o simular lo que sería el funcionamiento en tablets, en smartphones, con el uso también del mouse y demás. Desde luego que es muy interesante y práctico. Poniendo encima aparece el tooltip en el que te explica lo fundamental de cada uno. Este es para el Touch Mode, para el Pinch, que es cuando se puede ampliar o reducir el tamaño de la pantalla. Aquí es el de la rotación, el de la rotación en el sentido de las agujas del reloj, la rotación en el sentido contrario. En fin, poniéndolo encima, aquí es donde podemos cambiar la resolución, configurar la localización, hacer una copia de lo que aparezca en pantalla, un screenshot. Aquí podemos configurar como queremos que sea ese screenshot. Aquí para las propiedades de red para la comunicación, y aquí ayuda con información sobre el simulador, desde luego muy completo. Por defecto, el simulador empieza a ejecutarse en la misma resolución que tengas en la pantalla de tu ordenador. Si, por lo que decíamos antes, tienes que modificarla, pues lo haces simplemente pulsando y eligiendo aquí la resolución que quieras probar. Veamos lo que ocurre si pulsamos para rotar 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, que pasa con nuestro formulario. Aquí podemos ver cómo se convierte en un auténtico desastre desordenado y cómo realmente no se adapta a esta nueva resolución. Esta sería lo que se conoce como portrait, como la orientación retrato, y también podemos volver a la anterior y desde aquí podemos cambiar resoluciones y ver el aspecto que presenta en cada una de ellas de nuevo,
como no escala, sino que se mantiene con los valores que le indicamos. En este caso, al ser muy alta, aquí por ejemplo observa cómo queda como pequeñísima. Sería para una televisión de 27 pulgadas, 23 pulgadas. Este sería para un smartphone. Esta es la original. El simulador se comporta exactamente igual a como lo haría un ordenador del tipo que sea, que tenga instalado Windows 8. De hecho, el modo en el que funciona el simulador es haciendo una conexión remota a nuestro propio ordenador, que desde luego tiene que tener el Windows 8, como ya sabemos. En el momento en el que queramos apagar, en este caso hay que diferenciar entre suspender, que quedaría en segundo plano, o apagar. Podemos hacerlo de nuevo. Aquí, como vemos, aparece para suspender, pero podemos también pulsar en Suspend and Shutdown para que lo desactive. Si pulsáramos en suspender, después podemos resumir, ¿no? Esta vez ya lo explicamos el modo en que funciona el Windows 8, que por defecto no hay que cerrar las aplicaciones, pasan a un segundo plano y el propio sistema operativo decide si son necesarios recursos. Es lo que se conoce como el ciclo de vida, del que ya hablamos también. Lo apaga, pero si lo volvemos a reiniciar, reaparece justo en el punto en el que lo dejamos. Vamos entonces con el tema de cómo podemos hacer que nuestro formulario, nuestra interface, responda ante cambios en la resolución, en la orientación y demás. Para ello, una vez más, el elemento clave, que hablamos ya también de él y que ahora empieza a entenderse el porqué de su importancia, se encuentra dentro del control grid, que ya vimos que envuelve a todo el otro código, todos los otros controles que hemos añadido en nuestra página. Vamos entonces a usar el control grid para implementar un diseño tabular. Un grid contiene un determinado número de filas y columnas, y podemos especificar en qué filas y en qué columnas vamos a colocar todos los controles que estén dentro de ese grid. El punto importante que tiene este control grid es que podemos especificar los tamaños de las filas y de las columnas que contienen, pero con valores relativos. Así, cuando el grid se estrecha o se ensancha, ese mismo grid se adapta a las diferentes resoluciones y orientaciones que los usuarios puedan utilizar. Y las filas y columnas también pueden estrecharse o ensancharse en proporción a lo que haga el grid. La intersección de una fila y de una columna en el grid define lo que se denomina una celda. Creo que eso está claro para todo el mundo. Si colocamos controles dentro de las celdas, estos se moverán al tiempo que lo hagan las filas y las columnas, cuando éstas se ensanchen o se estrechen. Por tanto, la clave para implementar una interface de usuario escalable es separarla en una colección de celdas y colocar los elementos relacionados en la celda que nos interese para cada caso. El diseño puede seguir haciéndose todo lo complejo que queramos, ya que dentro de cualquiera de las celdas podemos incluir otro grid, y por tanto eso ya nos habilita para afinar la posición exacta de cada elemento dentro de una celda concreta convertida en un grid, y así podríamos seguir anidando los grids que quisiéramos hasta tener el aspecto justo que queremos conseguir. Si consideramos nuestra aplicación alumnos, podemos ver que la interface de usuario se divide, para empezar, en dos áreas principales. Una cabecera,
que contiene el título y el cuerpo que contiene todos los detalles de los alumnos, permitiendo que haya algún espaciado entre estas áreas y un margen en la parte inferior del formulario. Podemos hacerlo, como decíamos ahora, asignando tamaños relativos a cada una de estas áreas. Un ejemplo concreto. Partiendo de un valor relativo al que vamos a llamar X, podemos, para empezar, como decíamos, configurar el cuerpo en la parte superior. Vamos a incluir el título y vamos a dejar un espaciado, un borde. Haremos que la zona del título ocupe 2X y el borde de la separación ocupe X. Para todo el cuerpo donde están los distintos formularios vamos a darle una proporción 10X y la parte inferior, dejamos en la parte inferior otro espacio que sea de nuevo 2X. Con esto tenemos una primera distribución de las partes principales de nuestra interface que se adapte a lo que queremos. Para colocar los controles que están dentro del cuerpo, la forma más básica podría ser poniendo un grid con 4 filas y dentro de cada una de las filas colocar cada uno de los 4 conjuntos de controles que aquí vemos. Así que, centrándonos ahora solamente en el cuerpo del formulario, podemos describirlo con un grid más complejo como el que vemos aquí ahora en pantalla. Puedes ver cómo de nuevo las alturas para cada una de las filas son especificadas en términos relativos y también hacemos lo mismo para los anchos de las columnas. Puedes ver también claramente que los elementos textbox para la información del email y el teléfono no se adaptan a este patrón de diseño, así que, siendo muy minuciosos, podríamos seguir afinándolo, pero recuerda que tampoco hay ningún problema en este diseño para que este textbox pueda ampliarse a lo ancho lo que necesite, sin que tenga problemas al modificarse el diseño. Igual pasa con el teléfono, así que este sería un diseño que nos serviría para conseguir lo que queremos. Que ya sabemos que lo que queremos es modificar el diseño de nuestra aplicación alumnos. Para ello vamos a usar este formato grid que nos permite posicionar todos los controles y que estos escalen para diferentes resoluciones de pantalla y diferentes orientaciones. Una vez que tenemos claro el proceso, cómo hacerlo, lo vamos a crear en el próximo vídeo tutorial, en el cual veremos el código necesario para hacerlo. Por hoy quedamos aquí. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.